4, verso 21. ¿Ya lo encontraron? Ya todos lo tienen. ¡Qué bendición! Es un libro bien conocido. Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Teme a Jehová, hijo mío, y al Rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrán de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Siéntanse. Mensaje promesas para los que temen a Dios. Promesas para los que temen a Dios. La palabra promesa tiene un significado muy profundo. Dice que es una expresión de la voluntad de dar a alguien un juramento. Promesa es un compromiso que lo hacemos con nuestra propia palabra, una obligación o un pacto de ofrecer algo o una propuesta. Esa es la promesa. Ahora dice nuestro tema: promesa para los que temen a Dios. La palabra temer, la palabra temer se entiende como tener miedo, pero en este caso el término se refiere más bien a tener un profundo respeto. Dice que la palabra temer es tener un profundo respeto y reverencia. Esto se relaciona con el concepto de obediencia a Dios. ¿Escuchó? Muchos confundimos esta palabra temer y a veces cuando escuchamos palabras que temer, que han pensado cuando cabilo es pastor y no, mejor maíz porque ya es pastor. Nosotros pensamos que la palabra temer es cuando miramos a alguien que, por ejemplo, es el pastor o un anciano de la iglesia, que andamos haciendo cosas malas y miramos que viene y no cae porque viene el pastor. Eso no es temer, porque cuando entiendas qué es el temor, vas a entender que debes guardar respeto. Está el pastor, está tu esposa, está tu esposo o no está, tienes que entender y guardar ese respeto hacia Dios y no hacia una persona. ¿Y qué beneficio trae cuando nosotros mantenemos el temor dentro de nuestro corazón? ¿Qué beneficio trae cuando nosotros le tememos a Dios? Cuando nosotros guardamos el temor, Dios cumplirá su promesa que Él nos ha dado. Yo no sé cuál sea la promesa que Dios te ha dado. ¿Hace cuánto tiempo te ha dado? Por ejemplo, para los que viajan en Estados Unidos, yo no sé, al pastor o habrá alguna persona aquí que ora con los hermanos que viajan. ¿Verdad que sí, pastor? Cuando hay alguien que viaja, se acerca y te dice: pastor, ora por mí. Es que yo quiero saber, pastor, si es el plan de Dios que voy a viajar. Eso es lo que hacen muchos. Pero mire, Dios no es tan malo. Dios viene con su misericordia y le da una oportunidad al hombre o a la mujer. Y no solo le da una oportunidad, hasta incluso Dios viene y nos habla, sea a través de la palabra o a través de profecía o a través de un sueño o a través de una revelación.
Dios no solo habla a través de profecía, no se equivoca, porque hay quienes que solo buscan una profecía y ahí creen. Entonces en la palabra no crees. Y a veces no buscan al pastor, ¿saben por qué? Porque dice que Dios no da, dice que el pastor no da profecía. Y mejor van en otro lado. Pero debes entender que cuando tienes el temor, tienes que entender, Dios te va a hablar como sea. Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios te va a hablar a través de una profecía. Dios te va a hablar a través de un sueño. Dios te va a hablar a través de una revelación. Pero ¿a qué voy con esto? Para que entiendas que tenemos que guardar el temor. Y es ahí donde surge la promesa, que cuando nosotros tenemos temor a Dios, Dios cumple lo que Él te ha prometido. Pero lo principal es que guardes el temor dentro de tu corazón. Y ahora bien, quiero enfocarme más en la palabra temor. Escucha esto. ¿Cómo puedo ver si tengo temor? ¿Cómo puedo ver? Dice que el temor, la evidencia del tener temor, es que aborrecemos el mal. ¿Escuchó? La evidencia de tener temor es que aborrecemos el mal. O sea que si yo tengo temor, tengo que aborrecer, tengo que estar lejos de las cosas que no agrada a Dios. O sea que si yo tengo temor en mi corazón, tengo que entender que no debo hacer algo malo. Está el pastor, está el anciano, está mi papá o no está. Yo tengo que mantener el temor y alejarme de las cosas que no agrada a Dios. Eso es tener temor. Y cuando tenemos temor en el corazón, ahí vamos a reverenciar a Dios donde quiera que estemos. ¿Escuchó? No solo en la iglesia, porque hay quienes solo en la iglesia mantienen el temor. Amén. Sí, porque cuando entran en la iglesia, ay Dios, parecieran angelitos. Ay Dios, de verdad que parecieran como que personas amables. ¿Cómo hablan? ¿Cómo le hablan a uno? Siervo, Dios te bendiga. Ay Dios. Pero cuando tienes el temor, no solo vas a tenerlo en la iglesia, porque el temor no solo es para un rato. Porque el temor no solo cuando está el pastor, no solo cuando están los hermanos. El temor va a estar contigo siempre. El temor lo vas a tener en el corazón. Y si yo tengo el temor en mi corazón, va a traer ese beneficio. Va a hacer que la promesa de Dios se cumpla en mi vida. Amén. La evidencia de tener temor es aborrecer el mal. Y si tienes temor, se te va a notar. Cuando vienen los amigos y te dicen, mira vos, vamos a ir a tal lugar, a un baile, vas a decir no. Cuando viene alguien y te dice, mira vos, ¿qué te hizo tal persona? ¿Acaso no sos hombre pues? ¿Acaso no sos mujer pues? Mira, hubieras dado uno. Y cuando tienes temor, vas a tener miedo de hacer semejante cosa. Amén. No sé si quitados, no sé si entienden lo que estoy dando.
No sé si logran comprender que cuando tenemos el temor, la evidencia es alejarnos de las cosas malas. Y si habláramos y empezáramos a pronunciar las cosas malas, hay bastantes. Hay cosas que a veces, mire, para nosotros a veces pareciera que la cosa más terrible o mala pareciera que solo fuera el pecado, pero hay cosas que también son malos delante de Dios. Yo empecé a ver un día, empecé a escribir en Google y empecé a escribir y yo apunté ahí cuántos pecados marca la Biblia que es un pecado delante de Dios. Hermanos, no me creerán. No solo el adulterio, no solo la fornicación, hasta nuestra manera de ver, nuestra manera de hablar. Mire, créame. Por eso hay personas que a veces ellos cuando miran a una persona que cayó y en lugar de tener temor empiezan a hablar que mira, que es que no sé qué, que no sé cuándo, ya está cayendo ya sin darse cuenta. Por eso cuando tienes el temor de Dios tienes que entender de guardarte, cuidarte, no solo cómo andas, no solo cómo hablas, sino que cuando mantienes el temor en tu corazón hay una evidencia, y la evidencia es aborrecer el mal, alejarte de las cosas malas, alejarte de las cosas que no agrada a Dios. Promesas para los que temen a Dios. Muchos se preguntan y dicen: ¿por qué Dios no me ha bendecido a mí? ¿Por qué Dios solo ha bendecido al hermano Julio? ¿Por qué Dios solo le ha dado de todo al hermano Julio? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Ahora te pregunto, ¿has mantenido el temor en tu corazón? ¿Has guardado el temor contigo? ¿Has practicado? ¿Lo has guardado? ¿Has aborrecido el mal como dice la Biblia? ¿O aún sigues haciendo el mismo cuando no has aceptado y sigues siendo el mismo? ¿Y esperas que las promesas de Dios se cumplan? ¿Cuántas personas anhelan y dicen: es que Dios me dijo a través de una profecía que me iba a bendecir y no ha pasado nada? Te pregunto, ¿fue Dios quien falló o nosotros somos los que estamos fallando? A veces nosotros culpamos a Dios y decimos: es que Dios no me mira a mí, es que Dios no me quiere. Si te quiere. Ahora te tomo un ejemplo. Mire, los padres de familia. Un padre que tiene, por ejemplo, tiene 5 hijos. Y viene el padre y le dice a sus hijos: mijos, si me respetan, si me obedecen, si hacen todo lo que yo les diga, todo el terreno que ustedes miran, las propiedades que ustedes miran, se los voy a repartir. Ahora pregunto, usted como padre, cuando miras que tus hijos te obedecen, te respetan, todo lo que les mandas a hacer, lo hacen. Ahora te pregunto, ¿les vas a dar lo que prometiste? Sí. Ahora te pregunto, si miras a tu hijo que empieza a desobedecerte, empieza a ser un rebelde, ya no te obedece, ya no busca de Dios, anda más con sus amigos, llega 1 de la mañana borracho, llega no lo sé, quizás hasta hay quienes empiezan a robar y se alejan. Ahora te pregunto, ¿le vas a dar su herencia? Puede ser que todavía le vas a hablar, puede ser que todavía le vas a decir: mira, mi hijo, comportate, hombre, haga esto. Y así nos hace Dios a nosotros. A veces no se han cumplido las promesas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros
nos alejamos del temor. A veces nosotros nos olvidamos del temor y ya no hay temor, y viene el hombre y dice: no, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo mando, aquí es mi vida. No es vida del pastor, no es vida de Maynor Morales. ¿Acaso él me manda? Yo no te mando, pero recuerda que todo lo que haces no culpas a Dios después. Recuerda que si no guardas el temor, ya no va a ser problema mío. La cosa que yo te estoy pasando, lo que a mí me dice la palabra, que si guardas el temor, si atesoras contigo, como dice la palabra, el bien va a ser para ti, el bien va a ser para tus hijos, el bien va a ser para toda tu descendencia. Promesa para los que temen a Dios. Y la palabra temor o temer a Dios va de lo más allá. El temor de Dios se traduce en amar a Dios. Dice que el temor de Dios se traduce en amar a Dios. Y como le amamos, tememos fallarle. Escucha esto. La palabra el temor a Dios se traduce en amar a Dios. Y como le amamos, tememos en fallarle. O sea que si yo tengo temor, tengo que entender que estoy amando a Dios. Y si yo digo tengo temor, tengo que amar a Dios. ¿Cómo es amar a Dios? Guardar su palabra, guardarse para Él, cuidarse para Él, amarlo. Lo que Él te diga tienes que obedecer. Así como hace un padre, te dice: mi hijo, no hagas eso. Está bien, papá. Mi hijo, no hagas lo otro. Está bien, papá. Así tenemos que ser delante de Dios. Si nosotros mantenemos el temor, tenemos que entender que estamos amando a Dios. Y si estamos amando a Dios, tenemos que entender que no debemos fallarle a Dios. Nos acostumbramos a una palabra que utilizamos y decimos: no, pero como somos pecadores y Dios nos perdona, y o sea que puedo fallar cuando yo quiera. No, tenemos que tratar de cuidarnos. Chikabana cuentakip meruk tua cirkatu kui Dios, meruk tua cirkatu amar Dios, y shakka anchak lo que at kabah, shikabah kan ots, kabah kan mal, kamal no, china cuenta vip. Porque si atkash agavip cher Dios, si atkan reverenciar a Dios, chiklo babip ots bachibna mengechi cuando cor pastor te kabucha javip no, shakoje chiucho avip cher Dios, donde katinwi. No me entienden el quiché. Tiene que guardarse para Dios donde quiera que se encuentre, estando en tu casa, estando en la iglesia, estando en el mercado, estando allá afuera. Tiene que guardarse para Dios. Y cuando entiendas que tienes el temor de Dios, el temor a Dios es la clave para conocer a Dios. Estaba cuando cascaja vipcher Dios ya arriba rojo clave chichir cachobo watch Dios. Porque los que no temen a Dios no les importa nada. Los que no temen a Dios, si quieren ir a la feria, ahí están. Si quieren venir al culto, vienen. Si no, nunca vienen. Los que no temen a Dios, aunque viene el pastor y dice: hermano, te toca dirigir para tal día, y no vienen, que mira el pastor cómo sale. Los que no temen a Dios nunca buscarán de Dios. Los que no temen a Dios, pareciera como que Dios fuera el que tiene necesidad. No, aquí los que tienen necesidad somos nosotros. Aquí los necesitados somos los que estamos aquí, no Dios.
Nuestra hermana Ruth decía algo, que nosotros sin Dios no somos nada. Pero te pregunto, Dios sin nosotros, ¿cómo es? Sigue siendo Dios. Pobre de nosotros, ¿verdad? Que nosotros sin Dios somos como nada. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, si es así, entonces la necesidad es mío. Yo tengo que buscar de Dios. No solo cuando te hizo el favor, no solo cuando cumplió su promesa y te olvides de Dios y haces lo que quieras, porque hay personas con que ya están bendecidos, con que ya Dios ya los bendijo con una casa, con que Dios ya los bendijo con un trabajo, y se olvidan. Se olvidan. Pero esta palabra que te quiero dar, que Dios sigue prometiendo contigo, pero si tú sigues guardando el temor en tu corazón. Mire, ay Dios, solo estoy hablando del temor. Ahora si vamos en el texto donde leímos, dice que el temor es una obediencia. La obediencia, pero en este texto que leímos, nos habla de dos personajes. Habla de Dios y habla del rey. ¿A qué quiero llegar con esto? Escucha, la obediencia, estábamos hablando del temor de Dios, guardarse para Dios, cuidarse para Dios, que donde quiera que estés, sabes que Dios te está viendo, sabes que Dios te está mirando. Tienes que guardarte, tienes que guardar el temor, tienes que cuidarte más, tienes que guardar tu vida de hacer las cosas malas. Ahora escucha, la obediencia hacia las autoridades, o temer al rey, como dice la Biblia, la segunda parte del verso nos habla sobre temer al rey, lo cual se refiere a la obediencia a las autoridades terrenales. Dios ha establecido un gobierno, la ley para mantener el orden y proteger a sus súbditos. Sabemos temer y respetar a aquellos en posición de autoridades y cumplir con la ley y el reglamento que ponen. Mire, acción de gracias da nuestro hermano Julio, porque Dios lo ha llevado allá. Pero saben que hay personas que han fracasado allá, porque en primer lugar sacaron el temor hacia Dios y se alejaron de Dios. Solo con que Dios los pasó allá y se olvidaron de Dios y ya no buscan a Dios y dejan a Dios por un lado. Se dedican a su trabajo, se dedican a beber con sus amigos, se dedican a ir a los bailes, miren, pierden su tiempo. Pero también hay personas que se han perdido allá porque también no se han sujetado a la orden terrenal que es el gobierno. Y hay personas que hacen lo que quieran. No, es que aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Y muchos los han deportado porque también no han obedecido, no han tenido temor a las autoridades también. Entonces Dios, mire, por eso que Dios sabe cómo guiarnos. Por eso nos habla en esta noche que no solo debemos tener temor hacia su presencia, también debemos guardar el respeto, la obediencia hacia las autoridades, como enseña este pasaje que estamos viendo. Hay otro punto que menciona este texto, donde dice: no te juntes con los vanidosos. La última parte del versículo nos enseña, nos advierte contra los vanidosos, lo cual puede referirse a aquellos que son inestables, irreprensibles.
Dios también nos hace un llamado en medio de este texto, que debemos de ver con quién estemos andando. ¿Quieres que la promesa se cumpla en tu vida? Porque hay personas que solo te alejarán de la presencia de Dios. Si te juntas con las personas que están lejos de Dios, terminas lejos de Dios también. Pero si te acercas a las personas que buscan de Dios, que están siempre respetando a Dios, que siempre están en la casa de Dios, también vas a terminar buscando de Dios y vas a terminar viendo la gloria de Dios. Vas a terminar viendo las promesas cumplirse en tu vida. ¿Cuántos jóvenes se han perdido allá? ¿Cuántos hermanos se han perdido allá? Alguien me decía: ora por mi hijo, está desaparecido, empezó a tomar y ahora saber dónde estará. ¿Por qué? Porque a veces no miran con quién juntarse. A veces les gusta andar con las personas que toman y a veces terminan tomando. Por eso que este pasaje me ha gustado bastante, porque también nos advierte que tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Mejor buscamos de Dios, mejor acerquémonos a las personas que buscan de Dios, y al final de cuentas el bien va a ser para ti, el bien va a ser para tu familia, el bien va a ser para tus hijos, el bien va a ser para nosotros. Ahora quisiera saltarme hasta donde dice: ¿qué significa temer a Dios? Escucha, ¿qué significa para ti temer a Dios? La Biblia nos enseña que significa tener miedo de hacer el mal, porque habrá un castigo. Cuando caen entender, cuando Habib Dios arriba chicayapa pensar chico un castigo cuando caen lo que acabar. ¿Puedo esconderme yo del pastor o de mi pastor? Sí. ¿Puedo hacer lo que yo quiera y hacerlo escondida? Sí. Sí se puede. Aquí nadie te va a ver. ¿Podrás esconderte del pastor? ¿Puedes hacer lo que tú quieras? Sí. Pero recuerda esto. Recuerda esto, que cuando tú hagas lo que tú quieras, habrá castigo. ¿Y sabes cómo me enseña la Biblia a mí? Me dice en uno de los pasajes donde dice: tarde o temprano el malo será castigado. Otro de los pasajes que dice: ningún malo se salva del castigo. Ahora logras entender. Entonces es mejor tener ese temor y no hacer las cosas malas, porque habrá castigo. Dice en Romanos 11:20. ¿Qué significa temer a Dios? Significa reconocer que habrá que dar cuentas algún día. Cuando caen a entender Dios, caen a entender que Kurkana Jokir Kachana cuenta Dios. Katkona Kano lo que cabaj, pero Kurkana Jokir Kutanar Dios Chave. Puedes hacer lo que tú quieras, pero habrá un día donde Dios te va a pedir cuenta, y ahí no puedes esconder nada, ahí no puedes ocultar nada, ahí no podrás decir mentira, ahí no podrás esconderte para nada. Temer a Dios significa entender que un día de eso vas a entregar cuenta. Temer a Dios significa saber que Dios puede mandar tu alma al infierno. Yo no soy el que te condeno.
no es el pastor. Nadie aquí en este mundo. El único que puede mandar tu alma al infierno, si tú haces lo que tú quieras, quítate el temor de ti, no hay ningún problema de él. Pero un día de eso Dios te va a pedir cuenta. Y si yo hice lo correcto, seré recompensado según mis obras. Si yo hice lo malo, también Dios puede mandarme en el infierno. Entonces, si yo entiendo que tengo que guardar el temor, tengo que mantener en mi corazón, en mi mente, que un día entregaré cuenta, que un día el Señor puede juzgarme por mis hechos. Lo mejor que podemos hacer es guardar el temor dentro del corazón, guardarnos para Dios, y ahí es donde veremos las promesas cumplirse en nuestra vida. ¿Qué significa temer a Dios? Significa vivir en obediencia. Yo quisiera seguir pronunciando qué significa temer a Dios, pero yo tengo un horario y llegó. Si habláramos del temor de Dios y nos lleva de lo más allá, pareciera una palabra tan pequeña. Temer a Dios, tan pequeña, pero nos lleva de lo más allá. Entonces nos conviene guardar el temor dentro de nuestro corazón. Entonces mejor permanecemos el temor dentro de nuestro corazón. No solo cuando está tu familia, no solo cuando está el pastor, no solo cuando estás en la iglesia. No, guarda ese temor dentro de tu corazón, donde quiera que estés, y el Señor cumplirá lo que Él te ha prometido. Verás las promesas cumplirse en tu vida, verás lo que Dios te ha prometido. Se ponen de pie. Promesas para los que temen a Dios. Así de pie yo quisiera dejarte esto en tu corazón, que las promesas para aquellos que temen a Dios, Dios los enseña el camino correcto. Dios cuidará de ti. Él manda a sus ángeles para protegerte. Dios detiene misericordia. Dios oye y contesta sus oraciones. Dice que hay confianza y esperanza y vida para aquellos. Esa es la promesa que Dios te da. Dios se complace con aquellos y los bendice. Dice que Dios les va a ir bien a aquellas personas que temen a Dios. Dios tiene memoria de ellos. Todos aquellos que temen a Dios. Yo quisiera orar por la vida de mi hermano Julio. Usted ahí en su lugar, yo le invito. Vamos a orar por él. Él no está aquí, pero nos está viendo. Él no está con nosotros, pero Él nos está viendo. Ahora Él nos bendijo, nos dio una cena, disfrutamos, pero también nosotros tenemos una responsabilidad de orar por Él. Lo invito en su lugar, cierra sus ojos, cierra sus ojos. Padre, muchas gracias, Señor. Te doy las gracias, Señor, por la vida de mi hermano Julio. Él está agradecido contigo, Señor, porque tú lo has guardado.